Hola a todos, en esta clase veremos la construcción de la medida de Lebesgue-Stieltjes. Esta se deriva directamente de lo que estuvimos viendo en las clases pesadas. Veremos un breve recordatorio que se pueden saltar, si así lo requieren, pero para estar en sintonía con lo que vamos a ver. Teníamos C, la clase de intervalos de la forma menos infinito, A cerrado, de la forma A abierto, infinito, abierto, y de la forma A abierto, B cerrado. Y definimos A sub R uniones finitas disjuntas de elementos de la clase C. Sabemos que A sub R es un álgebra y además la sigma álgebra generada por A sub R es igual a los borelianos de R. Para una función f creciente y continua por la derecha, habíamos definido mu0f sobre el álgebra A sub R de la siguiente forma. Primero la definíamos para intervalos en la clase C. Mu0 f de i era el límite cuando x tiende a menos infinito de f de a menos f de x, si i es un intervalo de la forma menos infinito, A cerrado, como f de b menos f de a si i es igual a un intervalo de la forma a abierto, b cerrado, con a y b reales. Y definíamos mu0 f de i como el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos f de a, si i es un intervalo abierto de la forma a como infinito. Estos límites siempre existen, podrían ser más infinito, pero en cualquier caso, definimos mu0 f de i como más infinito. Y para elementos del álgebra, que es unión finita disjunta de intervalos en C, habíamos definido mu0 f de a como la suma de las mu0s de dichos intervalos cuya unión es a. Y definíamos mu0 f del vacío como 0. La proposición que nos tardamos en probar fue que mu0f está bien definida y es una casi medida sobre el álgebra A sub R. Ahora veremos el teorema de existencia de la medida de Lebesgue-Stieltjes. Teorema 1. Sea f una función creciente y continua por la derecha, entonces existe una única medida mu sub f sobre los borelianos, o sobre este espacio medible, que es R con sus borelianos, tal que mu sub f del intervalo A abierto, B cerrado es igual a f de b menos f de a para todo a menor que b con a y b en los reales. Entonces, vamos a ver la demostración. Sea mu 0f la casi medida construida a partir de f, la que acabamos de mencionar. Sea mu estrella sub f la medida exterior generada por mu 0f, que es el ínfimo de las sumas de casi medidas de cubiertas que cubren a un conjunto, pero ahora es con respecto a esta casi medida. Recordamos que toda casi medida nos puede generar una medida exterior. Ahora vamos a invocar el teorema de extensión de Hahn. Por el teorema de extensión de Hahn, tenemos que mu sub f definida por mu estrella sub f restringida a la sigma álgebra generada por A sub R
es una medida sobre la sigma álgebra generada por A sub R. Pero, por lo que mencionamos al inicio, esta sigma álgebra coincide con los borelianos R. Entonces, mu sub F es la medida exterior mu estrella sub F restringida a los borelianos. En particular, los borelianos son conjuntos mu estrella sub F medibles, ¿no? No es tan relevante en lo que estamos viendo. Y además es una medida tal que mu sub F restringida al álgebra A sub R es igual a mu 0 F. Es decir, esta medida restringida al álgebra de uniones finitas disjuntas de intervalos es igual a mu 0 F. Esto es muy conveniente porque en particular, como la clase C está contenida en esta álgebra, porque es unión finita disjunta de intervalos, en particular solo es un intervalo, tenemos que para cada, bueno, para cualesquiera A menor que B con A y B en los reales, mu sub F del intervalo A abierto, B cerrado, es igual a mu 0 F del intervalo A abierto, B cerrado. Pero por definición, este es igual a F de B menos F de A. Luego, mu sub F, como la definimos ahorita, es una medida que cumple lo requerido. Veamos la unicidad. Entonces, primero, notemos lo siguiente. Que la casi medida mu 0 F es sigma finita. Para poder usar el teorema de extensión de Hahn, primero tenemos que ver que la casi medida es sigma finita para ver unicidad de la medida. Y esto se debe a que, primero, los reales lo podemos ver como la unión, sobre todo los naturales, de intervalos de la forma menos n abierto, n cerrado, y mu 0 f de menos n abierto, n cerrado es igual a fb de n menos f de menos n. Y esto, pues, al ser un número real positivo, pues esto es finito. Pocas palabras, la recta real se puede ver como unión numerable de elementos de los borelianos, o bueno, perdón, del álgebra, eh, cuya casi medida es finita. Por otra parte, sean U otra medida sobre
los borelianos, tal que nu del intervalo A abierto, B cerrado, es igual a f de B menos f de A para todo A menor que B con A y B en los reales. Eh, Todavía no podemos hacer uso del teorema de extensión de Hahn porque nos gustaría ver que esta nu restringida al álgebra de uniones finitas disjuntas de intervalos en C coincide con la casi medida. Gracias a esto, pues sí va a suceder, pero tenemos que justificarlo. En pocas palabras, hay que demostrar que nu restringida al álgebra A sub R es igual a mu 0 F. Entonces, primero, iremos paso por paso viéndolo para intervalos. Entonces, por hipótesis, tenemos en particular que no de un intervalo A abierto, B cerrado, es igual a mu 0. Bueno, primero, es igual a f de B menos f de A. Y esto es igual a mu 0 F del intervalo A abierto, B cerrado, para intervalos de la forma A abierto, B cerrado, con A menor que B, A y B reales. Veamos ahora para los otros intervalos. Sea A un real. Entonces, primero, nu de A abierto, infinito, lo podemos ver como nu de la unión sobre los naturales de A abierto, N cerrado. Por continuidad por abajo, esto es igual al límite cuando n tiene infinito de nu de los intervalos A abierto, N cerrado. Por lo que vimos, esto es igual a el límite cuando n tiene infinito de f de n menos f de a. Que si se dan cuenta, pues esto coincide con el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos f de a. Estamos tomando una sucesión creciente de conjuntos, ¿no? Por eso podemos aplicar la continuidad por abajo. Y si se dan cuenta, ya que derivamos este límite, esto es precisamente mu 0 f del intervalo A abierto, infinito. Si recuerdan, así habíamos definido mu 0 f de intervalos abiertos de esta forma. Veamos los otros intervalos. Nu de menos infinito, A cerrado, se puede ver como nu de la unión sobre todos los naturales de intervalos de la forma menos n, A cerrado. Nuevamente por continuidad por abajo de las medidas, tenemos que este es igual al límite cuando n tiene infinito de nu de los intervalos de la forma menos n abierto, A cerrado. Y por hipótesis, esto
es igual al límite cuando n tiende a infinito de f de a menos f de menos n. Y si se dan cuenta, esto es igual al límite cuando x tiende a menos infinito de f de a menos f de x. Porque en esta expresión, cuando n tiende a infinito, pues menos n tiende a menos infinito. Por ello es que se da esta igualdad de límites. Y esto por definición es mu 0f de el intervalo menos infinito, a cerrado. Entonces, en conclusión tenemos lo siguiente. Por lo tanto, nu de i es igual a mu 0f de i para todo i en la clase C. Ya viendo este primer paso, tenemos lo siguiente. Vamos a tomar A, un elemento en el álgebra de uniones finitas disjuntas de intervalos en la clase C. A se puede ver entonces como la unión de intervalos de la forma, bueno, como la unión desde que y es igual a 1 hasta acá, de intervalos i sub i con i sub i en la clase C para todo i. Y i sub i, intersección i sub j es igual a el vacío, si i es distinto de j. Por aditividad finita de las medidas, recordemos que toda medida en particular cumple aditividad finita. Entonces, vamos a obtener la siguiente serie de igualdades. Nu de A se puede ver como nu de la unión de los intervalos. Como estos intervalos son disjuntos por pares, la suma es de que y es igual a 1 hasta acá. De nu de i. Por la primera parte que vimos, como nu coincide con mu 0f en todos estos intervalos, esto es igual a, la suma es de que y es igual a 1 hasta acá, de mu 0f de i sub i. Pero por definición, de mu 0f, este es igual a mu 0f de a. En pocas palabras, hemos demostrado que nu restringida al álgebra a sub r coincide con la casi medida mu 0f. Y ahora sí, por el teorema de extensión de Hahn, como mu 0f es sigma finita, tenemos que mu sub f es igual a nu. En pocas palabras, eh, hemos visto que mu sub f es la única medida sobre los borelianos tal que mu sub f de a abierto, a b cerrado es igual a f de b menos f de a. Con a menor que b y a
y B en los reales. Porque partimos de una NU que cumple esta propiedad y derivamos que NU restringida al álgebra coincide con un 0F. Hicimos uso del teorema de extensión de Hahn para probar que mu sub f es igual a NU y concluimos que mu sub f es la única medida que cumple esta propiedad. En resumen. Entonces, ya hemos demostrado el teorema 1. Ahora veremos algunas definiciones y propiedades interesantes. Definición 1. Sea f creciente y continúa por la derecha. Aquí se me pasó poner continúa por la derecha. Decimos que la medida mu f dada por el teorema 1 es la medida de Lebesgue-Stieltjes generada por f. Y consideremos mu 0f la casi medida construida a partir de f, mu estrella sub f la medida exterior generada por esta casi medida. Y vamos a denotar a los conjuntos mu estrella sub f medibles por a estrella sub f. Recordemos que toda medida exterior pues tiene sus conjuntos medibles. Para esta medida exterior en general vamos a usar esta notación. Vamos a considerar mu barra sub f como la medida exterior mu estrella sub f restringida a sus conjuntos medibles, que sabemos que es medida por el teorema de extensión de Kara-Teodori. Y vamos a definir como mu sub f a mu estrella sub f restringida a los borelianos, ¿no? Que gracias al teorema 1, pues sabemos que es la medida de Lebesgue-Stieltjes generada por f, que cumple las propiedades de dicho teorema. Esto es simplemente notación que va a ser común. Y vamos a ver una pequeña nota. Primero, pues, la medida mu estrella sub f, la medida exterior mu estrella sub f de E es el ínfimo de estas sumas. Esto es por definición. Ahora, en el caso de la medida exterior, vamos a poder reexpresar este ínfimo de otra manera. Primero, como el ínfimo de la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de mu 0f de intervalos de la forma a n, b n cerrado, donde los intervalos a n abierto, b n cerrado, su unión cubren a e. Y pues mu 0f de estos intervalos es precisamente esta resta, ¿no? De f de bn menos f de an. Entonces, de aquí para acá, pues solo es desarrollar esta medida. Y de aquí para acá, esto se debe a que toda suma de esta forma, la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de mu 0f de an, la podemos expresar como una suma de la forma, la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de mu 0f de an abierto, bn cerrado. Recordemos que ya habíamos platicado algo acerca de estas sumas, que siempre las podemos reordenar. En general, esto es porque estos AN son uniones finitas disjuntas de intervalos. Y cada uno de estos los podemos ver como unión numerable de intervalos de esta forma. No voy a profundizar mucho en eso, pues no vamos a ocupar tanto esta forma más general, pero es bueno que la sepan. Ahora vamos a un corolario muy importante, que es el corolario 1. Existe una única medida lambda sobre los borelianos R, tal que lambda de A abierto, B cerrado es igual a B menos A. En pocas palabras, tenemos que existe una única medida lambda
sobre los borelianos que le asigna a los intervalos su longitud. Y vamos a ver la demostración. Es muy sencilla. Consideremos f de x igual a x para todo x en los reales, es decir, a la función identidad. Entonces, del teorema 1, existe una única medida sobre los borelianos de R, tal que mu sub f de a abierto, b cerrado, es igual a f de b menos f de a. Pero como definimos f igual a la identidad, pues esto es igual a b menos a. Entonces, lambda, definida como mu sub f para esta f en particular, es la medida buscada. Y con eso terminamos la breve demostración. Entonces, obtuvimos la medida de Lebesgue como caso particular de la medida de Lebesgue-Stiglitz. Y vamos a ver algunas definiciones. Definición 2. Consideremos f igual a la identidad, como antes. Vamos a definir lambda estrella como mu estrella sub f para esta f en particular. Vamos a denotar por a estrella sub r a los conjuntos lambda estrella medibles, es decir, que son medibles con respecto a esta medida exterior. Y los denotamos como los conjuntos Lebesgue medibles. Decimos que lambda estrella es la medida exterior de Lebesgue. Ahora vamos a definir las siguientes medidas. Lambda barra la definimos como lambda estrella restringida a los conjuntos Lebesgue medibles. Es medida por el teorema de extensión de Kara-Teodori. Y como lambda estrella restringida a los borelianos, que esta es la medida del corolario 1. A lambda barra y lambda se les conoce como la medida de Lebesgue. A esta como la medida de Lebesgue sobre los conjuntos Lebesgue medibles. Y a lambda como la medida de Lebesgue sobre los borelianos. Es más frecuente denotar a ambas por lambda, siempre y cuando especifiquemos el dominio, ya sean los Lebesgue medibles o los borelianos. Entonces, es más frecuente lambda. Ahora veamos una nota adicional. Nota 2. Primero tenemos A, CF creciente y continua por la derecha. Entonces los borelianos de R están contenidos en A estrellas UF, que eran los conjuntos mu estrellas UF medibles. En particular tenemos que los borelianos de R están contenidos en los conjuntos Lebesgue medibles. Y B, la medida exterior de E se puede ver como el ínfimo de sumas de longitudes de intervalos, donde E está contenido en la unión de los intervalos AN abierto, BN cerrado. Y también se puede ver como el ínfimo de la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de Bn menos An, donde E está contenida en la unión de los intervalos abiertos AN, Bn. Vamos a ver la demostración, es muy rápida. Vamos a ver primero la demostración de A.
De la proposición 1 de la clase 9, tenemos que la sigma álgebra generada por el álgebra a sub r está contenido en los conjuntos mu estrella sub f medibles. Pero sabemos que es igual a los borrelianos. Es una recopilación de cosas que ya hemos visto. Y posteriormente hay que notar nada más que A estrella sub R, que son los conjuntos leves medibles, coinciden con A estrella sub F para F igual a la identidad. Y con esto terminamos A. Es bueno saber esta contención simplemente por cultura, ¿no? Por así decirlo. Usualmente vamos a usar la medida que está definida sobre los borelianos, pero siempre podemos extender su dominio a unos conjuntos un poco más generales. Y ahora vamos a ver B. Primero, la igualdad la medida exterior de Lebesgue de E, dada por el ínfimo de la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de Bn menos An, donde E está contenida en la unión de los intervalos An abierto, Bn cerrado. Lo voy a abreviar de esta manera. Se sigue de la nota 1, tomando f igual a, bueno, f de x igual a x para todo x, es decir, f igual a la identidad. Justo en esta igualdad. Como f es igual a la identidad, esto resulta ser Bn menos An dentro de esta zona. Entonces vamos a probar la otra. Primero, sea alfa de el ínfimo de las sumas de las longitudes de los intervalos abiertos que contienen A. Simplemente para abreviar un poco la notación, vamos a anotarlo así. Y son intervalos abiertos. Y entonces lo que vamos a demostrar es que alfa estrella, perdón, lambda estrella de E es igual a alfa de E para todo E subconjunto de X. Recordamos que la medida exterior está definida para todo conjunto en la potencia. En este caso sería de los reales. Y bueno, vamos a probar una desigualdad y después la otra. Primero, sea a n abierto como a n cerrado con n en los naturales, tal que E está contenido
en la unión de estos intervalos, sea epsilon mayor que cero. Tenemos que E va a estar contenido en la unión de los intervalos de la forma AN, BN más epsilon entre 2 a la n abiertos, corriendo a n sobre los naturales. Entonces, alfa de E va a ser menor o igual que la suma, desde que n es igual a 1 hasta infinito, de las longitudes de los intervalos abiertos AN, BN más epsilon entre 2 a la n. Porque es ínfimo sobre sumas de longitudes de intervalos abiertos cuya unión contienen I. Pero esta suma la podemos poner de esta manera. De tal manera que la podemos reexpresar como la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de Bn menos An más la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de epsilon entre 2 a la n. Y este es un truco que ya hemos hecho muchas veces. La serie de la izquierda va a ser igual a epsilon. Entonces probamos que alfa de E es menor o igual que la suma de las longitudes de la cubierta de intervalos semiabiertos más epsilon. Como epsilon mayor que 0 es arbitrario, alfa de E es menor o igual que esta suma. Y ahora tomando ínfimo, porque esto era para cualquier cubierta de intervalos semiabiertos. Entonces probamos que alfa de E es cota inferior de este conjunto de sumas. Perdón, de este conjunto de sumas. Entonces este es menor o igual que el ínfimo de las sumas de longitudes de intervalos tales que E está contenido en la unión de los intervalos a n, b, n cerrado. Esto es igual a la media exterior del Lebesgue de E. Hasta igual. Bueno, esta desigualdad le voy a llamar 2. Y ahora veamos la otra desigualdad inversa. Esta es más sencilla. ¿Por qué? Primero, sea ANBN abierto una cubierta de intervalos abiertos de E, cubierta numerable. En particular, E va a estar contenida en la unión de los intervalos AN abierto, BN cerrado, porque cada uno de estos intervalos está contenido en los que tienen un extremo derecho cerrado. Entonces,
La medida exterior del EVEC de E va a ser menor o igual que la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de Bn menos An, porque esta es una cubierta de intervalos semiabiertos que contienen A. E. Esta es la suma de las longitudes de esta colección de intervalos. Pero por otra parte es la suma de las longitudes de los intervalos abiertos. Por lo tanto, lambda estrella de E es cota inferior de este conjunto de sumas. Luego, lambda estrella de E es menor o igual que el ínfimo de las sumas de Bn menos An, donde E está contenida en la unión de los An Bn abiertos. Pero este es igual a alfa de E, por como lo definimos. Por lo tanto, lambda estrella de E es igual a alfa de E. Y con esto probamos la igualdad que queríamos. Esto es importante porque nos permite tener una expresión explícita para la medida exterior del EVEG. Y esto también nos va a permitir manipular de manera más eficiente los cálculos que hagamos de diferentes maneras con la medida exterior. Esto sería todo por la clase de hoy. Gracias por su atención.